Listo. Entonces vamos a comenzar a ver por Yolanda Nieto. ¿Cómo está Yolanda? Padre, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué averiguó Yolanda? Yo les había dejado una tarea. Sí, señor. Dame un segundito, padre, que tengo... A ver, la Mariología es el estudio de la Virgen María, Madre de Jesús, y su papel en la teología cristiana. Aquí te presento algunos aspectos claves. Orígenes y desarrollos. La Mariología se remonta a los primeros siglos del cristianismo con escritos de los padres de la Iglesia como San Irineo y San Ambrosio. En el Concilio de Efesios, María fue declarada Madre de Dios, Theotokos. La Mariología se desarrolló aún más en la Edad Media con la obra del teólogo como Santo Tomás de Aquino. Doctrinas y creencias. La Inmaculada Concepción fue concebida sin pecado original. La Asunción, María fue elevada al cielo en cuerpo y alma después de su muerte. La maternidad divina. María es madre de Jesús, quien es Dios hecho hombre. La intersección de María actúa como mediadora entre Dios y los hombres. Ahora tengo esta. El Papa Francisco tiene una visión única de la Mariología que se refleja en sus énfasis en piedad popular mariana, la importancia de María en la vida espiritual y pastoral de la Iglesia, según Carlos María Gall, autor de Cristo, María, la Iglesia y los pueblos. Mariología del Papa Francisco se centra en la relación entre María y la Iglesia, destacando a María como discípula y madre de los creyentes. Aspectos claves de la Mariología del Papa Francisco. María como discípula en el Papa Francisco enfatiza la importancia de María como discípula de Cristo siguiendo su ejemplo y enseñanza. María como madre de la relación entre María y la Iglesia es fundamental en la Mariología del Papa Francisco, quien ve a María como madre de los creyentes y modelo de fe. Piedad popular mariana. El Papa Francisco valora la piedad popular mariana, reconociendo la devoción, amor que los fieles tienen hacia María. Diálogo con autores contemporáneos. La Mariología del Papa Francisco se nutre en el diálogo con autores contemporáneos como Aylwin Mello, lo que se refleja en su compromiso con la teología actual. El resumen, la Mariología del Papa Francisco se caracteriza por su enfoque en la piedad popular, la relación entre María y la Iglesia, la importancia de María como discípulos, Listo, Yolanda. y madre de los creyentes. Palabras, ¿qué me diría? Señor. Si yo le pregunto qué es la Mariología, ¿usted qué me diría? ¿Qué es la Mariología? Sí lo tenía, padre, pero la Mariología presentación. Padre, porque sé el desorden que tengo. No, pero solamente respóndeme con tus palabras. No necesito que vaya al libro. Supongamos se le La perdió. Mariología entre protestantes es un tema complejo y diverso, ya que los denominaciones protestantes tienen perspectivas variadas sobre la Biblia. Eso lo sé, porque eso yo lo he leído. Lo que estoy diciendo con sus palabras. Si yo le pregunto a usted qué es la Mariología, ¿qué me diría? La Mariología. Espere, padre, que yo lo tengo acá en un minutito. Con sus palabras. No necesito el libro, no necesito la hoja, no necesito donde escribo, sino con sus palabras. Ahí no necesita buscar nada. Mariología. Señor. Ahí no necesita buscar nada. Lo que le estoy preguntando. Mariología, pues lo que encontré fue esto, padre de Mariología. Por eso le estoy preguntando, para usted, ¿qué es la Mariología? Para usted. Si yo le pregunto, dígame una palabra que es la Mariología, ¿qué me diría? A ver, ¿qué le puedo decir, padre? La verdad no tengo esa respuesta, padre. Ah, bueno, ya. Porque Listo. Estela Gutiérrez. Señor.
Lo mismo. La Mariología, Con sus palabras. con mis palabras. Mm. Pues no dice que ese es la teología cristiana que se dedica a la Virgen María, o sea, es lo que nos enseña lo de la Virgen María. Si yo le pregunto, ¿una aparición es lo mismo un dogma? ¿Qué me diría? ¿Que sí o que no? No. ¿Ah? No. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? La verdad, porque esa parte sí no conseguí. Lo de Porque los dogmas, la Bueno, ya. aparición es Patricia Ortiz. manifestación Ya, voy. Patricia mariofanía. Ortiz. Patricia. no escuché. Patricia Ortiz. Patricia. Aló. Padre, pues yo entiendo por mariología es madre. No. Espéreme. Sí. Yo pregunto, solo quería saber. Yo le hice una pregunta ahorita, que si una aparición es lo mismo un dogma, ¿usted qué dice? ¿Que sí o que no? Una aparición es un don. No, no, con No, cuidado. señor. Que Señor. si la aparición es lo mismo de un dogma, ¿sí o no? No, señor. A ver, ¿por qué no? Ay, para la respuesta, si no. Ah, bueno, listo. Nubia Monroy. Nubia. Nubia. Nidia Vega. Sí, padre. Buenas noches. Dios lo bendiga. ¿Cómo va, Nidia? Bendecida en Dios, sí, señor. Listo, vamos a ver si está bendecida o no está bendecida. Ya yo le digo ahorita. Nidia, a ver, otra vez con lo mismo. ¿Una aparición es lo mismo de un dogma, sí o no? Sí, señor. ¿Sí es lo mismo? Sí, porque tengo entendido que la Mariología es lo que se encarga de estudiar todo lo de la Virgen María. Listo, ya. Sigo. Nelly González. Rincón, Nelly. Señor, Nelly. La pregunta otra vez. ¿Una aparición es lo mismo un dogma? una aparición es lo mismo que un dogma. Por hoy lo mandé yo a investigar. Dice que sí, dice que las interpretaciones acerca de los distintos dogmas y doctrinas marianas de la Ojo con la Inmaculada pregunta que Concepción. estoy haciendo yo, Nelly. Estoy preguntando, ¿una aparición es lo mismo de un dogma, sí o no? Sí, señor. Es lo mismo. Listo. Sigo. Nancy Ramírez. Nancy, Sí, buenas noches, padre. la misma pregunta. ¿Se la repito? No, señor. ¿Usted qué dice? No, ¿Por qué no? porque un dogma es una doctrina Y una aparición, y una aparición es una mariofanía, que es una manifestación de la Virgen. listo, sigo. Nancy Calderón. Nancy Calderón. Nancy. Sí, padre, buenas noches. La misma pregunta.
Perdón, padre, no la escuché. Si una aparición es lo mismo un dogma. No, padre, ¿Por qué no? porque los dogmas son, por ejemplo, la presentación de la Santísima Virgen María, o sea, son los dogmas son los 4 momentos de la vida de ella y las apariciones son las advocaciones. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Nancy Calderón, bueno, ya la tengo ahí, Nancy, vamos a desaparecer un poquito. Listo. Minelsa, la Rota. Minelsa, la Rota. Buenas noches, padre. ¿Cómo va? La misma Bien. pregunta, ¿se la repito? Sí, porque no la escuché, no. ¿Una aparición es lo mismo de un dogma, sí o no? ¿Cómo tiene que estar? ¿Blanco o negro? No, una aparición de un dogma. Sí, sí, una aparición es lo mismo de un dogma. No, padre, para mí. ¿Quieres hablar? ¿Por qué no? Porque yo tengo entendido que un dogma es como que no es lo de la iglesia. Y una Pero ¿qué aparición. tantas cosas de la iglesia que hay? Pero una aparición es como una revelación que de repente o qué. Sí, porque pues para mí, ¿cierto? Mi padre no se ría. Listo, sigamos. Mélida Méndez, Sí, padre. Buenas noches. buenas noches. Pues en la aparición de la Virgen sí es un dogma, porque Es lo dice mismo, que desde una aparición es lo antiguo, mismo un dogma. pues para mí sí es un dogma porque es como cuando nos Pero, dicen que hay una purgatorio y es pregunta, un dogma. por eso, ¿la aparición es lo mismo un dogma, sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos aquí con Matilde Lesmes. Mami, Matilde. apure. Sí, padre. Buenas Matilde. noches. Buenas noches. ¿Sí sabe? La pregunta se la repito. Sí, por favor. ¿Un dogma es lo mismo de una aparición, sí o no? Creo que sí, padre. Cree que sí. Listo. Marta Sánchez. Padre, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque un dogma es aquello que creemos por fe, como decir cuando ella hasta asunta al cielo. Lo creemos, pero realmente no es algo visible. En cambio, la aparición sí, ella se manifiesta. Entonces, no es lo mismo. Dígame un dogma mariano, un dogma. Un dogma, Sí. por ejemplo, la Inmaculada Concepción. ¿Eso qué es? ¿Una aparición o un dogma? Es un dogma. Es un dogma. Ojo con Igual que eso. la Asunción. Un Marta, dogma. no sé si me googleó, pero hizo algo interesante. O sea, ustedes mientras yo podía ir preguntando, podían ir averiguando qué es un dogma, qué es una aparición, pero a ninguno se le ocurre eso. O sea, tiene que ser un poquito más abeja. O sea, mientras yo le voy preguntando al uno va buscando en el otro, en el teléfono, en cualquier cosa. O sea, no se puede quedar uno estático y más un agente pastoral que le toca responder a los problemas, a las dificultades. Ustedes no se pueden quedar estáticos. O sea, si ya le preguntó al primero, no sé, yo busco, yo hago. O sea, tienen la posibilidad de ustedes de investigar, de averiguar. Además, les dejé yo 8 días para que ustedes averiguaran eso. No simplemente decir la mariología es esto, sino son esos temas. Eso que acaba de decir ella es interesante. O sea, porque una cosa es una aparición. Por ejemplo, las apariciones pueden ser varias, pero tampoco estamos obligados a creer en todas las apariciones. Supongamos usted dice, padre, es que yo vi la aparición de la Virgen, se me apareció. Ah, pero eso es lo que usted cree. Otra cosa es que sea verdad.
Ahora, los dogmas son esas dogmas, por eso es dogma de fe, que ya están establecidos y estamos obligados a cumplirlos. Aquí les voy a presentar, miren la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Mire, aquí están estos 4 dogmas. El título de la Madre de Dios, es decir, no se disputa que ella es la Madre de Dios, es decir, la Madre de Jesús de Nazaret. Eso no se discute. La Inmaculada Concepción, es decir, que ella es virgen desde antes y seguirá siendo virgen. Entonces, estos son lo que se conoce como los dogmas, ¿ve? La perpetuidad de ella, que desde antes, desde ahora y por siempre. La asunción, que ella sube a lo más alto. Esos son dogmas de fe que ya están establecidos, no son apariciones, es decir, ella no se apareció, sino que la iglesia los toma como una verdad de fe y los proclama. Simplemente ella es la Madre de Jesús de Nazaret, la Madre de Dios. Ya. Y estamos obligados todos los creyentes a cumplirlo. Ahora me dicen que la aparición de la Virgen de Lourdes, supongamos, es una aparición ya, pero no estamos obligados nosotros a creer en esas revelaciones. Por ejemplo, Fátima es una revelación privada y no estoy obligado yo como cristiano a creer en Fátima. Pero sí estoy obligado a creer en la Inmaculada Concepción. Sí, son cosas diferentes, ¿eh? Ahora, también hay que aclarar que, bueno, esto más bien lo pregunto, voy a coger ahora de arriba para abajo. Aidalí Ladino. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿La Virgen hace milagros, sí o no? ¿Sí o no ya? Sí, padre. Listo, ya. Alba Umaña Reyes. Alba. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿La Virgen hace milagros, sí o no? Creería que sí, padre. Bueno, creería que sí. Bueno, sigamos. Alberto Rivera. Sí, padre. Sí, listo. Ana María Rodríguez. Sí, padre. Listo. Sí, señor. Ángela María Hincapié. Sí, padre. Armando Urrego Sánchez. Armando Urrego Sánchez. Armando Urregos. Sí, padre, al mismo tiempo es la intercesora. Blanca Hernández. Sí, padre. Don Carlos. No, señor. Sabía que me iba a decir que no. El único que hace milagros es Dios. Listo, muy bien. Mire, la Virgen no hace milagros. O sea, quien hace el milagro es Dios, es su Hijo Jesús, es Dios. La Virgen no hace milagros. Dijo alguien por ahí, es una intercesora, sí, poderosa y atribuyámosle que puede ser la mejor, ¿cierto? Pero la Virgen no hace milagro, es decir, usted no se vaya a la imagen y usted le va a decir Virgen Santísima y ella te curó, no te cura, o sea, te cura la intercesión de ella ante su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Ella no hace milagro, el que hace el milagro es Dios y esto es grave los cristianos que usted diga que María hace milagro. Ella no hace milagro. Que es una intercesora poderosa y quizás la mayor, sí. Que le atribuimos a ella ciertas cosas, sí, pero lo que hace ella es llevar sus intenciones ante su Hijo y el Hijo ahora sí responde. O sea, quien hace el milagro es Dios. Los curas no hacemos milagros. Quien hace el milagro es Dios a través de los sacramentos. Se supone se enfermó alguien y entonces el Padre fue y le puso la unción de los enfermos y la persona se sanó, se curó a través del sacramento que fue la unción. Pero fue el sacramento. Lo impuso el Padre, sí, pero el Padre no hace el milagro. Quien hizo fue Dios a través del sacramento, porque los sacramentos actúan por sí solos. Entonces, si un cristiano literalmente va a decir que María hace milagros, estamos graves.
O sea, una cosa es que ella sea una poderosa intercesora y por eso le digo que puede ser la mejor, la mano derecha de Dios, de Jesús de Nazaret, pero ella no hace milagros. O sea, usted no va a la imagen allá y ella le hace el milagro y ella está segura que ella no hace el milagro. Ella sabe que el poder lo tiene su hijo. Por eso en las bodas de Caná ella dice, vayan de él, a donde él. Ella, ¿por qué no hizo el milagro de las bodas? A ver, tráiganme esa agua acá, yo la convierto en vino. Tráiganmela acá, yo lo resuelvo ese problema y brum. No, ella qué dijo, ¿a quién se la envió? No, es que el que hace es él. O sea, yo estoy aquí, sí, puedo ser la mamá y la más grande de todas, pero quien hace el milagro es él. Entonces, ojo cristianos con eso, que nosotros a veces tenemos muchos errores y lo peor es que terminamos desvirtuando la fe a los demás. Ah, que le atribuimos es diferente. Ah, que la Virgencita me curó. Ah, bien, desde la espiritualidad está bien. O sea, porque le pedí a ella, pero sepa quien hace el milagro es Dios. Es como usted va a ver, ¿cómo le digo yo? Ante el colegio y uno dice, ah, no, que el permiso me lo dio la coordinadora, pero en el fondo, ¿quién fue el que firmó el permiso? Pues el rector, que es el encargado directamente. Ah, pero tiene sus colaboradores, entonces le dicen, no, firme por mí y déle el permiso. Ah, pero el que da el permiso, ¿quién es? El rector. Pues así es acá, quien hace el milagro, quien tiene el poder es Dios. Ya, ahora están sus intercesores, están los santos. Ah, padre, y entonces cuando le atribuimos un santo el milagro para que... No. O sea, se le atribuye que por él fue que se dio el milagro, pero no que él lo haga. Ah, es diferente. Supongamos, le pedí a Santo Tomás de Aquino. Yo le pedí, Santo Tomás de Aquino, ayúdame a que mi mamá pueda salir de la cirugía. Claro, yo le pedí a él, pero por la intercesión de él, ¿y él qué hizo? Como ellos son santos, están allá cerca de Dios, entonces son los que allá, y viene Dios y hace el milagro a través de esos santos, que es diferente. Hey. Entonces, ustedes que están aquí preparándose, una cosa es la atribución, que yo espiritualmente, ay, la Virgencita me curó, me sanó, hasta ahí. O sea, pero esa es una espiritualidad, pero sepa que el que hace el milagro es Dios. Ya, yo de cura no hago milagro, lo hace Dios. Porque si no, imagínense, estuviéramos varios diosesitos por ahí. Estuviéramos, no, este cura hace milagro, entonces es un Dios chiquito. No, el que tiene el poder es él. Nosotros como ministro estamos, ¿sí? Pero porque actuamos en persona de él, pero no por mérito. O sea, el poder lo tienes él y eso ténganlo claro. Más que nosotros le damos poder a los demás. Es que hay un padre que sí tiene poder porque él sí tumba a la gente, porque él sí sana, porque él sí el cura. Mentiras. Nosotros los curas no sanamos, no curamos. Imagino yo curando y sanando, me creo entonces yo con el poder de eso. Lo hace él, sí, a través de los sacramentos, sí, pero son los sacramentos de Dios. Los sacramentos no son míos. Los sacramentos son de Dios. Y a través de los sacramentos hay sanación, hay curación, pero los sacramentos son de Dios, no son del Padre. Y se administran a través de la iglesia, pero no son míos. O sea, el bautismo no es mío, la primera comunión, la confirmación no es mía, la unción no es mía. O sea, eso es de Dios. A que yo como ministro los puedo hacer, sí, pero eso no significa que sea yo. Entonces, para dejarle esa claridad, la Virgen no hace milagros. El que hace el milagro es Dios. Porque si no, entonces, ¿para qué lo tenemos a él? Si no, vamos a donde la Virgen y ya. ¿Y por qué en la Eucaristía, si se dan de cuenta, a dónde va la Virgen? Si se da cuenta, en la plegaria la mencionamos y al final que va el canto. ¿Por qué? Porque sabemos que el poder, ¿quién lo tiene? Dios. Si fuera así, entonces la ponemos a ella de primeras y que ella sea la que haga, pero no, porque el poder, ¿quién lo tiene? Dios lo tiene, y eso lo tuvo bien claro María. Pero vuelvo y le repito lo del Evangelio de Juan. Llévenle a él, o sea, ¿por qué no le trajeron el agua? A ver, ¡pum! No, a él, porque él es el que tiene el poder. Así que ojo con eso, hay que tener claridad en esas cosas. Ahí me bajaron las manos unos que los tenían acá. Listo, pues seguiré preguntando. Cecilia Sierra.
Cecilia. Erlis. Señor, Erlis, va una pregunta para usted. facilita, por favor. Es compleja. Listo, Erlis. Vamos primero aclarando. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 2. ¿Ah? ¿Sí me escucha? ¿Cómo, padre, perdón? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Yo le voy a ayudar. Tiene 23 pares, es decir, 46. 46. ¿46? Sí. ¿Listo? Listo. ¿Por qué le digo esto? Ahora, teniendo 46, 23 pares de cromosomas, el ser humano necesita esos cromosomas. Para nacer Jesús, María le portó 23. ¿De dónde se sacan los otros 23? Del Espíritu Santo, padre. Pero el Espíritu Santo no es un ser humano. María puso 23. Esa es compleja, esa pregunta es complejísima. Sí, me escorchó. Ernesto Riveros. Padre, yo creo que para los cromosomas son de dos seres humanos. La mitad la aporta el hombre y la mitad la aporta la mujer. Pero y en Jesús solamente los aportó María y los otros. Yo creo que Dios. Pero como Dios no estaba vivo porque es del ser humano, ¿cómo Jesús necesitó los otros 23? ¿Qué pasó ahí? Entonces Jesús no sería un ser humano. Jesús, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no tiene cuerpo, usted mismo me decía. O sea, el Espíritu Santo no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene cromosomas. ¿O usted cree que el Espíritu Santo tiene cromosomas? No. Ah, bueno, y entonces ¿cómo le iba a aportar algo que no tiene? Yo creo que solamente serían los de María, para mí. Porque es compleja, porque digamos en una relación de pareja, pues son los mitad y mitad, pero en las cosas divinas sí. Listo, Esperanza. Abella. Padre, buenas noches, ¿cómo está? ¿Sí escuchó lo que acabo de decir yo? Sí, señor, poquito. ¿Usted qué cree? Es un dogma de fe, padre, eso no tiene discusión. La Biblia dice que la Virgen es inmaculada y que la concepción fue inmaculada. No necesita nada más. Yo no estoy hablando, a los dogmas aquí los tengo, mira, aquí están los 4 dogmas. Sí. Aquí se está dando. Pero lo que yo estoy preguntando son los cromosomas, es decir, que aquí los cromosomas no están dentro de los dogmas. O sea, los cromosomas no son un dogma. Pero sí la Inmaculada Concepción, ese es un dogma de fe. Yo no estoy preguntando por la Inmaculada, yo no estoy preguntando por la Inmaculada. En la concepción cada uno aporta los cromosomas necesarios, la pareja, ¿cierto? María aportó los de ella, no necesitaba más, porque el amor de Dios le dio todo lo demás. ¿Qué pasa con un ser humano que solamente tiene 23 cromosomas? Eso no es posible, somos humanos, aquí es un dogma de fe. Ojo. No me embolate, padre, no me embolate. No, ojo. ¿Usted piensa que los cromosomas son un dogma de fe? Es un dogma de fe. O sea, la iglesia ¿dónde así lo declaró. De los cromosomas, ¿dónde está escrito el dogma de los cromosomas? ¿Dónde está escrito? No, no de los cromosomas, de la Inmaculada Concepción. En el momento de la concepción no estoy preguntando por la Inmaculada, estoy preguntando por los cromosomas, que es diferente. Dios, o sea, una cosa Dios es el Padre. Eso ya lo tenemos claro. Yo estoy preguntando por los cromosomas.
no por la Inmaculada. Dios es el Padre, Dios es el Padre. Por eso lo tiene claro, todos lo sabemos que Dios es el Padre, eso lo tenemos claro. Yo no estoy preguntando por el Padre, por la Inmaculada, no, yo no estoy preguntando por eso. Estoy preguntando por los cromosomas. No, Dios fue el que dio todo lo necesario para que María quedara embarazada y tuviera a su hijo. No hay otra explicación, no entendería otra explicación. Es que por eso es que estamos en este estudio. Es para averiguar, para no quedarnos simplemente con una espiritualidad, sino que hay que ir más allá. Si usted le pregunta a un universitario, ¿qué le respondemos a eso? ¿Eso que usted está diciendo? Cuando él no cree en Dios, usted le va a responder eso y le va a decir que solamente Dios tiene el poder y Dios le va a hacer eso. Cuando un pelado ha estudiado la naturaleza, cuando un chico ha ido a la universidad y sabe de esas cosas de los cromosomas, y nosotros desde la fe le vamos a responder que es solamente la Inmaculada, sabiendo que él no sabe ni qué es la Inmaculada. Por eso bueno, es desde ese punto de vista que abran un poquito la mente, porque nos vamos a enfrentar a una circunstancia dura. Por eso yo digo que los chicos no es que no crean, los universidades no es que no crean, es que nosotros no estamos preparados a ese tipo de preguntas. Y si no estamos preparados, nosotros nos vamos a llevar el abismo. O sea, la iglesia no la acaba la gente de afuera. La iglesia la estamos acabando, somos nosotros desde dentro. Por ejemplo, muchos les pregunté y me dijeron que la Virgen hacía milagros. Y todos los que le pregunté, solamente llegó hasta uno que me dijo, después de ¿cuántos? Entonces, un chico preparado, universitario, que está por allá en la Santo Tomás, que está por allá estudiando no sé qué cosa, y nosotros le vamos a salir con esas respuestas, no convencemos a nadie. Porque ellos a veces la tienen más clara que nosotros. Entonces, nosotros que estamos en esta formación, por eso le hacía la pregunta, era para que ustedes empiecen a hacerse más preguntas, ¿y esto cómo es? O sea, sí, sabemos que hay algo divino aquí, claro que sí, hay algo divino, pero humanamente, ¿cómo es posible esto? O sea, desde la naturaleza humana, ¿cómo se aporta esto? ¿Cómo se hace esto? Cuando un chico le sale a usted con eso, pues madre, ¿y ahora qué? O sea, pero queda en nosotros de tratar de dar una respuesta, de aproximarnos y no darle simplemente de la espiritualidad. Claro, es de la espiritualidad fácil, no, eso el poder lo tiene Dios y ya, o sea, es fácil, pero eso no va a convencer a un chico. O sea, eso lo que lo deja es confundido y se da cuenta que nosotros somos ignorantes frente a la realidad del mundo. Entonces, los cristianos tenemos que ser un poquito, pero les dije yo, averigüen, les dejé 8 días para que ustedes averiguaran, pero no simplemente desde que María es el estudio de la teología, la mariología es el estudio de la teología que estudia María. Entonces, simplemente esa es una parte, ¿sí? Una rama de la teología en la cual nosotros estudiamos a María, ¿ya? Pero cuando le salen este tipo de cosas, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que pasa aquí? En este problema de los cromosomas, aquí, María le tiene que aportar todo lo necesario para que Jesús tenga todos los cromosomas. Desde la parte divina decimos, claro, Dios le aportó, pero como Dios no es un ser humano y el ser humano necesitaba esos 23 cromosomas, entonces, ¿quién le aporta esos cromosomas a Jesús de Nazaret? Se lo va a aportar su mamá. O sea, la mamá es la que le aporta todos esos cromosomas, que es algo que sale fuera de la naturaleza, fuera de lo normal, claro, pero no podemos decir que el Espíritu Santo o el Padre le dio los cromosomas. Porque no es así, o sea, ¿cómo Dios, sí, o sea, Dios tiene cromosomas? El Padre tiene, no tiene, el Espíritu Santo tiene cromosomas, no. Entonces, ¿de dónde ella los tiene que tomar? Los tiene que tomar de dónde? De María, que es el ser humano, que ella sí tiene. Ahora, ella le va a aportar todo lo que necesita él. Pero voy con otra pregunta interesante. ¿Quién no le he preguntado yo? Flor Alba Santos. Flor. Flor.
Humberto. Padre, ¿Cómo va? bien, padre. Bien, ¿asustado? No. No, padre, lo que pasa es que no me preguntó usted a mí. Ah, que no le había preguntado a usted. Pero ahora pregunta, a ver, ahora sí me va a hacer una difícil. Listo. ¿Cuándo Jesús supo realmente que él era hijo de Dios? ¿Cuándo se supo que él era realmente hijo O sea, de ¿cuándo él Dios? descubrió, cuándo descubrió realmente, dijo, yo soy hijo de Dios? Pero es que pues eso fue desde que el ángel le hizo la revelación a María. O sea, ¿usted piensa que desde el vientre ya él sabía? Desde el vientre, lógico, ya dice que Dios nos habla a nosotros desde que estamos. Está bien. ¿Usted piensa que un niño en un vientre es consciente de dónde está? Bueno, ahí ¿Usted sí era no. cuando usted estaba en la barriga, usted era consciente de que usted era Humberto? No, padre. Ah, bueno. Entonces partamos sería de la humanidad. Partamos de la humanidad. Después vamos a lo espiritual. Primero vamos a lo humano. No nos vamos a meter con la espiritualidad, sino al final. Por eso, usted me dice que él desde la concepción. Entonces, bueno, entonces, padre, si es sería desde que Juan lo bautizó, cuando desde Dios que le Juan lo dijo. bautizó. ¿Él descubrió que era hijo de Dios totalmente ahí o dónde más? No, yo creo que ahí, porque dicen que ahí bajó el Espíritu Santo sobre él, entonces ahí él descubrió. Entonces lo otro sería también de pronto pensar en cuando las bodas de Caná. ¿Por qué hizo los milagros? Ahí también él pensaría, pues, si es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el primer milagro de Jesús? El primer milagro de Jesús es las bodas de Caná, cuando convirtió el vino el agua en vino. Listo, hay un interrogante. No, está interesante. Desde la Biblia es así. Listo, voy a preguntarle a Liliana Sarasti. Noches. Buenas noches. ¿Usted qué cree que Jesús cuando descubrió que él era verdaderamente hijo de Dios? Cuando fue bautizado por Juan Bautista. Listo. Luz Ángela Escobar. Luz Ángela. ¿Usted qué dice? Yo digo que cuando... ¿De dónde? Templo y que lo perdieron en el templo. ¿Cómo? Que Dios perdiendo los asuntos de su padre cuando estaba pequeño, los 12 años. ¿Desde los 12 años? Sí, cuando se perdió y lo encontraron en el templo. Sí, desde los 12 años, padre. Listo. Luz Dari. Luz. Hola, Luz. padre. Hola, Luz. ¿Usted qué dice, Luz? Bueno, padre, yo digo que cuando Jesús empezó a hacer los milagros, ¿no? Desde los milagros. ¿Y María cuando descubrió que ella era la madre de Jesús? Cuando el ángel le anunció. Cuando el ángel le anunció. Listo. Luz Marina. Padre, desde los 12 años, él descubrió que era el Hijo de Dios, pero más adelante se... ¿Más adelante qué? Confirmó en el bautismo. Más adelante, él esa expresión fue confirmada en el bautismo cuando, como dicen los compañeros, bajó el Espíritu Santo y dijo que era su hijo. Pero él desde los 12 años supo que era hijo de Dios porque tuvo la capacidad de poder discutir con los sacerdotes, con los doctores de la ley. Esa es mi respuesta. Listo, muy bien. Bueno, voy a aclarar algo aquí. O sea, yo dije la plenitud, ¿cierto?
Él tuvo que ir aprendiendo, como María también tuvo que ir aprendiendo. No crean que era, ay, María, ay, yo tengo el Hijo de Dios, ay, yo tengo el Hijo de Dios y ella muy creída, ay, mire, yo soy la mamá de Jesús de Nazaret, cuidado con eso. O sea, eso fue un proceso que ellos tuvieron que ir descubriendo poco a poco, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se da la plenitud? Ojo la palabra que estoy utilizando. ¿Cuándo se da la plenitud total de que son conscientes de que ella es madre y de que él es hijo de Dios? Cuando descubren totalmente en la cruz, cuando está ya clavado totalmente en la cruz, ahí llega la plenitud de todo a decir, aquí soy consciente totalmente de que soy hijo y yo soy la madre de Jesús de Nazaret. La plenitud llega en la cruz. Ahora, no quiere decir de que en el camino no iban descubriendo. Claro que sí. Seguramente vieron signos, seguramente vieron una cosa, vieron otra. Pero cuando realmente descubren ellos lo que totalmente son en la cruz, cuando les tocó allá asumir lo último que tenían que hacer, que era ella su dolor y él experimentar que tenía que morir por una causa justa. Y entonces él descubrió totalmente allá arriba diciendo, verdaderamente yo soy hijo de Dios. Pero la plenitud de todo está en la cruz, que se va desde un proceso. Seguramente desde la concepción, sí, pero eso es un proceso que se va dando, no era consciente. O sea, uno no es consciente sino desde los 4, 5, 3 años en adelante, uno va tomando conciencia de que realmente uno existe, de que realmente uno es un ser humano y uno va en un proceso. Si nosotros vamos en un proceso y vamos dándonos de cuenta, ¿y cuándo llegó la plenitud? Cuando llegan a la cruz y descubren totalmente de que él es hijo de Dios, descubrió su plenitud, que para eso ha venido a este mundo. ¿Listo? Entonces, todo esto es lo que se conoce como la Mariología. Ahora, cuando celebramos una fiesta mariana, en el fondo lo que estamos celebrando es a Jesús de Nazaret. Eso téngalo claro. Detrás de una gran fiesta mariana, en el fondo, ¿quién está? Cristo. Ese ni cuando hacemos el rosario. Nosotros pensamos que el rosario es directamente a María, ¿no? Si ustedes dan de cuenta, los misterios son a quién, a Jesús de Nazaret, desde que nace hasta que muere. O sea, los misterios van incluidos la persona de Jesús de Nazaret. Por eso detrás de cada fiesta mariana, en el fondo siempre está Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de la concepción virginal, es porque hay un hijo y ella es virgen, pero por el hijo, ¿eh? Entonces, en el fondo, ¿quién está? Él. Cuando hablamos de la asunción, que ella sube a lo más alto, en el fondo, ¿quién está? Que él ha subido a lo más alto. Entonces, siempre detrás de una fiesta mariana, siempre está su hijo presente ahí detrás. Siempre está ahí, porque en el fondo, quien celebramos es a él a través de ella, que es diferente, ¿eh? Entonces, todo eso es la Mariología. O sea, todo eso es una gran intercesora, una poderosa, claro que sí. Y la podemos poner en la más grande intercesora de todos, ¿sí? Pero ella tiene algo diferente de los demás. Entonces, por eso dicen que, bueno, me voy a preguntar eso. A ver a quién. Marta Cecilia. Marta. ¿A quién no le he preguntado yo aquí? Sí, padre, con Marta Cecilia. Marta. Decimos que María sí, señor, en cuerpo y alma, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted piensa que María murió o no murió? No. Es interesante. No, porque dice que fue asunta en cuerpo y alma. Por eso, o sea, si fue asunta, es decir, subió a lo más alto, ¿cierto? Es decir, subió, ¿sí? Sí. Pero para subir,
¿Usted piensa que no tenía que morir antes y murió Jesús? ¿Por qué ya no? ¿Nunca se le ha ocurrido esa idea? O sea, si murió su hijo, que era el poderoso, ¿por qué ya no puede morir? Ahora, para subir, o sea, ella siguió en vida de aquí para allá. No, sí creo, yo creo que sí, ella murió. Ahora, hay algo, los orientales hablan de, no hablan de la, de que ella, hablan es de la dormición de María, que nosotros hablamos de la asunción de María, es decir, que María sube a lo más alto. ¿Qué hacen los orientales? Ellos no hablan de, sino de la dormición de María. Entonces, para no hablar de muerte, para no ponerle ese como esa cosa tan horrible de la muerte, entonces hablan de la dormición. Es decir, que en vez de morir, duerme. Es como cambiar un jueguito de palabras, como para que me entienda un poquito. Alguien me alzó la mano. Ángela María Hincapié me alzó la mano. Sí, padre, es para una cosita que en el PDF veo que de pronto hay un error en la escritura porque es la Inmaculada Concepción y la Virginidad Perpetua de María, porque la Inmaculada Concepción se refiere a que por gracia de Dios le fue quitado el pecado original a la Virgen estando en el vientre de Santa Ana, ¿sí? ¿Cómo? Repítame eso. O sea, la Inmaculada Concepción se refiere a la gracia que Dios le concedió a la Virgen en el vientre de su madre, ¿sí? De no llevar pecado ni mancha original, ¿sí? Sí. Esa es la Inmaculada Concepción. Y sí. La virginidad perpetua de María, sí, ya pues es otro tema. Entonces, pues así en algún momento lo entendí yo. No sé. ¿Sí te parece? Está interesante eso. No, lo que pasa es que si una se refiere a la gracia y a la otra es a la virginidad. Lo que pasa es que no me quería meter en ese tema que usted se dio cuenta ahí. Porque, o sea, si usted le pregunta a una persona que, bueno, está bien que fue concebida, una persona virgen es concebida por infecundación in vitro, bueno, es virgen. Ahora, al salir un hijo, al parir un hijo, inmediatamente la mujer va a perder la virginidad, ¿cierto? O sea, quiera o no quiera, así sea por fecundación in vitro, al salir un niño, la mujer tiene que perder la virginidad, ¿cierto? Entonces, cuando aquí habla de la virginidad, cuando me estoy refiriendo aquí a la perpetuidad, me estoy refiriendo a esa, o sea, a la incorruptibilidad de María. A eso es que me estoy refiriendo, a la incorruptibilidad, es decir, que ella no sufrió lo que nosotros vamos a sufrir o lo que nuestros familiares han sufrido, que es que el cuerpo se descompone, ¿cierto? En ella no pasa eso. Y entonces por eso es la perpetuidad, es decir, que ella no sufrió nada de eso. Entonces por eso está aquí la perpetuidad y la inmaculada arriba. Una cosa es la perpetuidad, que su cuerpo no fue corrupto. Eso es lo que está aquí en este dogma. ¿Sí me hago entender ahí con eso? Sí, padre. Sí, pues una cosa es la perpetuidad. Una cosa es la perpetuidad, otra cosa es la inmaculada, o sea, inmaculada sin gracia. La perpetuidad es que ella no sufre ninguna corrupción, ya. Su cuerpo no se pudrió como el que se va a pudrir de nosotros. ¿Y por qué el de ella no? Porque no tuvo pecado original. Ya, así de sencillo. ¿Listo? Entonces, por eso. Pero aquí hay un tema, y es que una vez me lo hicieron, y era, ¿cómo que María es virgen después de haber nacido? O sea, que quede virgen antes está bien. O sea, quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu, está bien. Pero al tener un hijo, y eso me lo hizo un universitario, dijo, padre, no es posible que una mujer después de tener un hijo no haya quedado sin virginidad. Y claro, se le tiene que quitar. Pero cuando hablamos de la concepción virginal de María, nos estamos refiriendo a lo profundo de ella, no simplemente a un acto fisiológico. O sea, vamos más allá de un acto fisiológico. Vamos allá a su profundidad, a su inmaculado, es decir, a la que ella no tuvo pecado. A eso nos referimos cuando María es virgen. Ahora y antes y después, a eso nos estamos refiriendo. Ella no tuvo ninguna mancha de pecado, pero al nacer Jesús, lo más normal es que una mujer al tener un bebé, lo más normal es que
pierda la virginidad, ¿eh? Pero en esos temas no me quiero meter, porque ustedes a veces terminan interpretando otras cosas diferentes desde la fisiología, desde lo humano, porque todos lo llevamos a la espiritualidad de una. Y entonces de la espiritualidad, María es virgen ahora y siempre. Eso lo tengo yo más que claro. Ey, pero humanamente, una mujer al tener un hijo, así ella quedaba por obra y gracia, así ha sido por fecundación in vitro, así ya nunca haya tenido contacto con ningún hombre, una mujer, lo más normal es que al tener el bebé se tiene que quitar, ¿eh? Porque es que nace por ahí, entonces lo más normal es... por cesárea. Exactamente, o sea, eso es pero entonces son esos temas que yo no me gusta meterme, porque ustedes son muy santos y entonces terminan diciendo otras cosas que yo no he dicho, y eso utiliza unas palabras y una terminología que ustedes después terminan diciendo otra cosa que no es, porque ya me ha pasado, entonces por eso no me meto en esos temas. Pero entonces cuando habla ahí de la perpetuidad está hablando de eso, de la incorruptibilidad, y la inmaculada es que no tuvo pecado. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo por aportar de la mariología, de lo que investigó? Pues imagino que averiguaron todos, ¿no? O sea, ¿ninguno investigó? Sí, padre, claro que sí. Sí, Bueno, ¿quién más buenas noches. Buenas. Yo averigüé, bueno, los conceptos fundamentales, lo que el padre nos estaba explicando sobre la Inmaculada Concepción, el hecho de que María, Madre de Dios, es Madre de Jesús, quien fue hecho hombre, las doctrinas de la Inmaculada, lo que se nos estaba es las devociones como el Rosario, la Ave María, las novenas, las peregrinaciones que se hacen pues para las diferentes advocaciones de ella. Las virtudes me dieron 17 en lo que yo averigüé, todas sobre el mes de mayo: humildad, servicial, fuerte, una mujer fuerte, sencillez, constante en la fe, paciente, respetuosa, disponible, amable, generosa, modesta, en vida de oración, alegre, caridad, fidelidad, espíritu de sacrificio y esperanza. Listo, muy bien. Me dice que la primera virgen fue la la primera advocación fue la Virgen del Pilar, venerada en España, más o menos en el año 40, me dio a mí y la más famosa en los primeros fue la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes, una de las advocaciones de ella. Listo. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Tengo una inquietud. Pues para mí solamente existe una sola Virgen, la Virgen del... Porque la Virgen de Guadalupe, la Virgen en todos sectores, no sé si estaré equivocada. Sí. No, está bien. En ocasiones. Sí. No, es que eso, a ver, o sea, Dios se adecua a los medios, ya, y a través de los medios se adecua. Supongamos, la que nosotros conocimos bastante, que es la del 12 de diciembre, que es la de, ¿cómo se llama? La del 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, padre. La de Guadalupe, ¿qué es lo que pasa? Está en un contexto campesino. Y no solamente campesino, sino que también tiene raíces indígenas. Entonces, la Virgen, o sea, para que puedan entender, se manifiesta, depende de las culturas donde está, ¿cierto? Porque imagínense allá los indígenas y se le va a aparecer una virgen blanquita como la rosa mística. O sea, no van a entender nada, ¿cierto? La virgen es una. Lo que pasa es que se adecua a los territorios, a los lugares donde se aparece. Entonces, si se va a aparecer a un indígena, por eso la llamamos la negrita, por eso trata de esos colores verdes, porque ellos utilizan, si usted mira a los indígenas, con unos colores fuertes, ¿cierto? Entonces, depende del lugar, depende de los territorios y las personas a las cuales se manifiesta. La rosa mística, que es italiana, se da cuenta, es delgaditica, blanquita, fileñita, porque eso depende del lugar y el territorio.
la Virgen del Carmen, si se dan de cuenta. Entonces eso va a depender de los lugares y los territorios donde Dios se va a adecuar a cualquier lugar. Y así también las apariciones de María. Para no tener, sabemos que la Virgen es una, ya. Ah, pero las apariciones sí son varias, donde ella se manifiesta, donde ella se da a conocer. Padre, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, alguien me comentó que ella, por ejemplo, tiene una manito más oscura que la otra por el hecho de que une las dos culturas, ¿sí? Y ella utiliza el cinturón negro es porque ella estaba embarazada, por eso los colores y las cosas de la Virgen de Guadalupe, cada digamos, su manto y sus cosas tienen cada uno un significado, y una de ellas es eso, el cinturón negro, porque ella está embarazada, y de ellas es una manito más oscura a la otra, representando la unión de las culturas. Yo nunca lo he leído, ¿no? O sea, la gente dice muchas cosas. Yo por eso en apariciones, yo no creo. Yo creo en algunas, las que la iglesia dice, ¿cierto? Pero en eso no le he leído. Yo eso lo tengo claro. Que de pronto sí. Lo de la mano que me está diciendo que es más oscura que la otra, que el cinturón, ya. Pero yo le digo, yo creo en Dios, ¿cierto? Y creo en la Virgen, claro que sí, creo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la piedad popular le ha ido agregando tantas cosas a todo eso que hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que saber leer y dónde leer. El hecho de que un padre diga algo no significa de que sea así. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, yo puedo decir aquí que la Virgen se me apareció cuando estuve enfermo. Y yo les puedo decir a usted que la Virgen fue la que se me apareció. Y usted, ay, sí, porque lo dijo el padre. No necesariamente tiene que ser así. O sea, hay cosas oficiales que ya están. Y en esas son las que yo creo, lo que la iglesia ya ha aprobado. Por ejemplo, Meyurgori no es aprobada, pero la gente va, ya. Y es la creencia de la gente, pero que está aprobada, no está aprobada, ya. Entonces, pero la gente le gusta, la gente tiene su piedad, la gente dice que allá se sana, que allá se cura, excelente, está bien. Y es su creencia, pero no es lo que la iglesia está mandando, porque la iglesia no lo ha aprobado todavía. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos a Roque aquí en Restrepo, que dicen que cura, que sana, pero eso está aprobado por la iglesia, eso no está aprobado por la iglesia. Ah, su piedad te da para creer y que seguramente te curaste y te sanaste, ya, pero eso no está aprobado por la iglesia. Y no puedes obligar a que los demás crean en lo que tú crees. O sea, cada quien cree en lo que vea. Ah, cuando la iglesia saca, cuando la iglesia se documenta, cuando la iglesia dice esto es así, ah, diferente, ¿cierto? Pero cuando la iglesia habla, cuando la iglesia se manifiesta, porque cuando la iglesia habla es porque ha sido investigado, orado, meditado y ahora sí saca algo para decir. O sea, yo creo en las oficiales, en lo que la iglesia... Ok, padre. Ya. Sí, porque uno en las advocaciones, pues, bueno, uno va a leer en las advocaciones y eso, uno no ve cantidades, que haces que uno, pues, ni nombres ha escuchado. En internet y a usted le aparecen miles de cosas, pero eso no quiere decir de que sea así. Pero hay que buscar lo oficial. Padre. Señor. Padre, mire, en una de las que yo había, para muchas respuestas de lo que estaban preguntando, ahí yo había hecho un resumen que dice así: María no es Dios, pero nos lleva a Él. De lo que se habían muchos que hablaron de unas respuestas, ¿cierto? No hace milagros, pero los alcanza. No nos redime, pero su sí nos trajo la redención. La segunda es: María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida por Dios y que proviene de una palabra hebrea que hace referencia al nombre de Miriam, que significa el sexa, y hace referencia a características maravillosas y sobresalientes. Eso padre, y una segunda que yo de pronto le digo de lo que el padre, la pregunta que el padre me dio, y yo le digo que Jesús se dio cuenta cuando era hijo de Dios el día que él le pregunta a los apóstoles, porque el día que él le pregunta a los apóstoles y Pedro le da la respuesta, ¿qué le dice él? Jesús le responde que no le comenten a nadie, que solo se lo ha revelado el Padre. Entonces ahí yo creo que de ahí es la respuesta de Dios.
No, de que es hay hijo de varias, Dios. hay varias, por eso le digo, pero la plenitud está en la cruz. Ah, bueno, plenitud bueno, sí, la está en la plenitud, cruz, sí, sí. la plenitud no le digo nada, Por padre, eso, porque yo yo sé hablé que la la palabra, plenitud yo de Dios utilicé está la en Jesús. palabra plenitud, plenitud. O sea, él tuvo muchos acontecimientos, pero la plenitud. Ah, bueno, ahí sí, padre, sí, por ese lado, sí, sí, sí. Por eso yo hablé por eso la palabra, plana- por eso la utilicé la palabra plenitud. Por eso hay que tener mucho cuidado con los jueguitos de palabra porque no nos desviamos. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? Padre, entre lo que yo estuve investigando, me aparece la palabra Teotocos. Nunca La había madre de visto Dios. la definición de la Virgen. Sí. Es la Madre de madre Dios. de Dios. Madre de Dios. Sí, lo que pasa es que por allá en un dogma, entonces para aclarar eso, ella era porque se decía que Jesús era, o sea, era una inspiración, era simplemente un enviado, pero que él totalmente no era Dios. Después se dijo, sí era Dios, pero María no le dio la protección necesaria de ser. ¿De qué hace el concilio? Después la llama la Teotocos, la madre de Dios, para aclarar todas esas dudas que habían en la época. Así como ahorita, o sea, nosotros hemos sufrido, o sea, tenemos la vida más fácil resuelta. O sea, cuando se comenzó todo eso era complejo, porque si no se sabía si era heredado, si él era concebido, si él era hijo de Dios y cómo se dio con hijo de Dios, Dios cómo lo engendró, si era simplemente por filiación. O sea, todas esas cosas fueron aclaradas y entre una de esas está, entonces dijeron, no, ella es la Teotocos, la madre de Dios, para dejar todo claro y resuelto ahí, decir, ella es la madre de Dios, no simplemente está ahí porque muchas veces a María no la tenían como la madre de Dios, simplemente fue la que aportó ahí a Jesús de Nazaret, pero ella a la larga no es nada. Y entonces, ¿qué viene a decir el concilio? No, ella sí es, y por eso le llama la Teotocos, la madre de Dios, y ella es la madre. Ella no simplemente está ahí como un muñeco que lo utilizaron y ya, no. Entonces, son todas esas cosas que se fueron aclarando. O sea, nosotros nos ha tocado más fácil. Cuando comenzó todo el cristianismo, o sea, fue complejo. O sea, para aclarar todas esas cosas que algunos decían que sí, era solamente hijo de María, otros decían que solamente era hijo de Dios. O sea, era complejo, que si era por filiación, que esa era por herencia. O sea, era complejo y todas esas cosas las han ido aclarando hasta llegar hasta nosotros hoy. O sea, ha sido más fácil todo eso, pero ha sido complejo. O sea, todo eso ha sido, y en eso han muchos herejes han pasado por querer descubrir la verdad, se desviaron. O sea, no ha sido fácil. O sea, para nosotros la fe hoy en día la tenemos, o sea, palpable. Más fácil. Sí, nosotros no aprovechamos lo que tenemos, todo lo que nos han aclarado durante la historia, por eso nacen los concilios, por eso tenemos el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, Calcedonia, todos esos concilios que han pasado han sido aclarando todas, ¿verdad? Para que nosotros estemos gozando de la fe y sin embargo no la gozamos. Sí, pero listo, ya son las 8:07, entonces les voy a dejar en estos días. Ahí les voy a dejar en estos días un parcialcito pequeñito de lo que hemos visto del último, ¿listo? Y así finalizamos este año, finalizamos entonces con este tema de la Mariología. El otro año vamos a continuar con los otros que hacen falta. Sin embargo, estén muy pendiente al chat porque la idea es que nos vamos a reunir. Entonces estoy cuadrando con el padre de la pastoral social para nosotros reunirnos en una Eucaristía, que les vamos a hacer una ceremonia muy bonita para ustedes por toda esta preparación que han hecho. Entonces estén pendientes al grupo de WhatsApp, ¿listo? Entonces, para hacerle esa invitación donde nos vamos a ver presencialmente y vamos a poder disfrutar de eso. Lo otro es que en esta semana les voy a dejar colgado por ahí un cuisecito, simplemente esos cuisecitos que yo hago que son sencillitos ahí de responder nomás. ¿Listo?
y prepárense, enamórense de esto, o sea, no, yo siempre he dicho que para aprender hay que desaprender, hay muchas cosas que nosotros tenemos de hace años y simplemente cargamos ahí muchas verdades que no son verdades, simplemente lo que aprendimos por allá en primera comunión, lo que nos han dicho, pero no somos capaces de abrirnos a otra verdad. Y la verdad es construida, y la verdad es cambiante. Antes se decía que el mundo que no era redondo y después descubrimos que sí. Muchas verdades cambian a medida que va el tiempo. Y si ustedes se quedan con una verdad que fue verdad hace unos años, después van a descubrir otras verdades. Antes no existían tantas cosas. Por ejemplo, antes se decía que el evangelio primero era Mateo, pero ya los estudios han dicho que no es Mateo, que el más antiguo es Marcos. ¿Ve? Entonces son esas verdades que si ustedes no se van preparando, no se van formando, pero lo peor se cierran. Cuando yo muchas veces les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que esa verdad que ya tienen es la verdad absoluta? Y no es así. O sea, tenemos que abrirnos un poquito, tenemos que abrirnos más a las cosas y no llevarlo todo hacia lo espiritual. Partan desde lo humano, partan desde la experiencia y a partir de eso entonces vamos llegando hacia Dios. No espiritualicen todo enseguida, sino eso después lo vamos espiritualizando, ¿cierto? Los textos, los temas de la teología, porque es que la fe no es ciega. La fe es una cosa abierta y bonita, o sea, es una cosa preciosa, pero ustedes se cierran en que ya tiene la verdad y piensan que esa es la verdad y se muere. Mucha gente se ha muerto pensando en una verdad que la última no es así, que ha sido superada. Entonces ustedes no se cierren a la banda, no piensen que ya tienen la verdad. Yo todos los días trato de buscar la verdad, todos los días trato y voy descubriendo que en un tiempo eso pensaba yo, pero que hoy voy investigando y me doy cuenta que ya no es así. Y usted tiene que abrirse a eso. La única verdad que no cambia es Cristo, ya. Pero la de resto, vamos a ver cómo hacemos. Todavía hay investigaciones. En la Biblia todavía se sigue investigando, se sigue buscando, se sigue haciendo cosas. Y nosotros nos quedamos con esa verdad de allá, desde la primera comunión. Por ejemplo, ¿qué me dijo mi catequista? Que Pablo había caído en un caballo. Pero yo solo tuve y hasta, madre, cuando entro al seminario y me pongo a leer la Biblia, no se cayó ningún caballo. Pero toda esa verdad la tenía yo así, que Eva y Adán se comieron fue una manzana, y usted va a ver, ahí no dice ninguna manzana, habla del fruto prohibido, del árbol prohibido, pero nunca habla de la manzana. Y nosotros pensamos todavía que es una manzana, pero no ha leído la Biblia. Y así pasa con muchos de ustedes que piensan que es así, y eso sí, y eso sí. Cuando no es así, entonces están mal. Y no se cierren, no seamos orgullosos. Porque, por ejemplo, con lo del rosario, pues yo me acuerdo de mi abuelita y todas cosas y lo que su merced dice, uno cerrado a que vamos a hacer el rosario para pedirle a la Virgen, a Mamita María, como pues uno la llama con cariño y todo eso, pues vamos a pedirle a Mamita María prácticamente el milagro, porque uno le pedía a ella, porque la abuelita lo ponía a rezar por tal cosa, ¿sí? Y aprendiendo, mirando, escuchando, todo eso, uno se da cuenta de lo que el padre está explicando, que ya no es pedirle a ella el milagro, sino le regala uno las rositas, las Ave Marías a ellas, pero uno la pide es que ella interceda ante su hijo y ante Dios para obtener esa gracia, ¿sí? Primero, la gracia de estar en comunión con Dios para uno, para que así mismo se le abra el resto de gracias y ya los llame uno, en mi concepto, los llame uno milagros, ¿sí? Porque uno pide milagros, pero si usted no está en gracia de Dios y no va a Eucaristía, sino únicamente cuando necesita el milagro, pues ahí yo creo que está uno cerrado totalmente. Sí, entonces ella es como intercesora, empieza uno como a eso, sí, a mí los abuelos o las profesoras en el colegio o alguna cosa, temas así que uno empieza por otro lado a escuchar cosas que son diferentes. Y con esto no es para perder, hace todo lo contrario, es para aprender, ¿ves? Es para aprender, es para conocer. Sí, de pronto yo pensaba que María hacía el milagro, pero hoy me doy cuenta que no, estaba mal. No, o sea, era la fe que habían aprendido y ya, o sea, yo también muchas cosas que he ido aprendiendo las creía así, ya, está mal, no, porque fue lo que aprendí. Pero yo tengo que seguir, tengo que motivarme, porque Dios lo debe motivar a uno a prepararse, a formarse. Y cuando usted se forma bien, usted se siente tranquilo, feliz.
que cuando usted va a rezar no solamente reza, sino que ora, sino que comprende, ¿ve? Entonces enamórense de esto, o sea, enamórense de las cosas de Dios para que vea, pero desde la razón, o sea, el mundo hoy nos exige bastante. Y ustedes que son agentes les van a exigir, porque ustedes están cerca de las parroquias, porque ustedes ayudan y se les acerca a alguien, entonces usted no sabe, entonces usted le dice, no, eso la Virgen te va a curar, pero usted no sabe que... Entonces son ustedes, o sea, ustedes, porque mucha gente confía en ustedes, mucha gente los mira cerca de la parroquia, ay, mire, fulano, ore por mí, pida por mí, los confían en ustedes, ¿ve? Pero entonces todo eso necesita un aporte. Yo demoré 8 años en el seminario y si usted me pregunta, fue muy poquito. O sea, para lo que uno debe saber, es muy poquito, en serio. Y nosotros medio hacemos un cursito de esto y ya creemos que sabemos todo, imagínense. Y yo estuve 8 años en el seminario y todos los días estudiando, de lunes a viernes, imagínense, con profesores excelentes. Y siento que salí, que no sabía nada. Entonces hay que seguir formando, no hay que seguir. Salí, soy sacerdote, todavía me sigo preparando, todavía sigo estudiando, todavía sigo, porque esto es interesante, todavía sigo leyendo, sigo comprando libros. O sea, porque esto es interesante, ¿eh? Porque es que uno se enfrenta a muchas circunstancias. Cuando usted se enfrenta a un universitario, cuando usted se enfrenta a un pelado que no cree en Dios, cuando usted cree en alguien. Y entonces, ¿para qué estamos nosotros? No para convencer, pero sí para acompañar. Pero desde acá en sí juzgamos, está condenado, te va para el infierno, hey, no hagan eso. O sea, eso es tener poca espiritualidad. Cuando yo escucho a una persona diciendo, te vas a condenar, te vas para el infierno, ese es un mal cristiano, ese no sirve. Porque es que Dios no rechaza a nadie. Y usted sí lo va a rechazar simplemente porque la vive orando, porque la vive rezando. Usted no puede rechazar a nadie. Y usted no sabe ni quién se va para el infierno ni quién se va para el cielo. Entonces no utilicen esas expresiones. Te vas a condenar, te va a... Hey, usted no es juez. El juez es él. Bendito sea que sea. Y ya. Entonces eso es poca espiritualidad. Entonces más bien cómo acogemos, cómo acompañamos, a pesar de que no vaya a misa, sepa que cuentas conmigo, a pesar de que no crees en Dios, aquí estoy para lo que necesites. O sea, eso es. O sea, nosotros tenemos que mostrar otra cara diferente. Aunque ellos no crean, yo sí creo en Dios y por lo tanto estoy para lo que necesites, aunque no creas en Dios. Y eso deben de ser los cristianos, que acompañamos, que ayudamos, que estamos ahí para los demás, aunque no crean lo que yo creo. Ya. Y ese debe ser, y eso que lo hace, una verdadera espiritualidad. Pero nosotros tenemos religiosidad, y la religiosidad a veces lo que pone es una pared, y a veces pasa en las familias, para allá no, porque tú no eres, no. Nosotros no actuamos así. Dios acogió a todos, los más malos. Mire a Mateo, era un recaudador, era un gotero. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Lo cogió un ladrón y sin embargo los iba a hacer apóstol. Y nosotros bien que criticamos al ladrón, no dimos para nada, toda una porquería, ¿no? Y mire Jesús, un apóstol ladrón, porque Mateo era un ladrón, él robaba a la gente. Y sin embargo lo cogió apóstol. Entonces, si él acoge a los que necesitan, nosotros, ¿por qué vamos a rechazar a los demás? Entonces a veces creemos que porque oramos, sabemos. Eso no es así. Una cosa es orar, una cosa es rezar, otra cosa es saber. Son dos cosas diferentes. Puede ser muy santa, pero no significa que sepa. Yo conozco muchos sacerdotes santos, pero no saben de iglesia. Entonces eso no significa que si usted ora, que si usted reza, significa que sabe. Rezar es algo experiencial, algo entre usted y Dios. Ya. Pero eso no significa que tú sepas de iglesia. ¿Listo? Pero muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.